Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021. Y bien, amigos, para el día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Yoninka Castillo, de Bogotá, Colombia. Ella es hija de un contactado muy, muy importante, muy famoso, que es el ingeniero Enrique Castillo. Entonces, amigos, pues si les parece interesante esta plática, pues vamos a quedarnos aquí y vamos a iniciar primeramente pues conociendo a Yoninka, a la cual le cedo la palabra. Adelante, Yoninka. Hola Julio, muchas gracias por invitarme a tu canal. Gracias. Saludos a todos tus suscriptores, a todos quienes nos están viendo en todos los países de Latinoamérica y un abrazo afectuoso para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti pues primero por aceptar esta invitación. Yo sé que también, pues, tienes tus ocupaciones, que me imagino son bastantes también. Y bueno, pues, muchas gracias por hacernos un espacio en esa agenda que tienes. Y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras un poco, pues primero sobre ti, ¿no? Dónde naciste, tus estudios, las actividades y pues y luego después, ¿cómo empezaste en todo esto de la actividad y misterios ovnis? Si nos puedes platicar un poco. Bueno, claro que sí. Bueno, mira, para empezar, tendría que decir que papá tuvo 3 matrimonios y en cada uno de ellos tuvo hijos. Del primer matrimonio tuvo 7 chicos, del segundo matrimonio, que es con mi mamá, 3, y posteriormente en su tercer matrimonio 2 chicos. Entonces, en general somos 13. Hay una chica también ya que fue la primera que tuvo. Entonces, con mamá fue que vivió todo el suceso de principio a fin de su contacto. Nosotros no, Daya y yo no habíamos nacido en ese momento. Entonces, no, hay muchos que nos preguntan, pero es que cómo viviste el contacto todo, no, no habíamos nacido. Eso ocurrió en la década de los 70. Sí, Y bueno, ya digamos que por el contraste de la información de papá y mamá, pues ya nos metimos en como esto desde muy pequeños, ¿sí? Que sí, papá nos contara cómo había sido, que mamá nos contara también cómo ella vivió desde su punto de vista todo lo que le sucedió a mi papá. sí, Y bueno, con esto nacimos y esa información ha sido parte de nuestra vida siempre. Y bueno, papá partió de este mundo en el 2013 sí, y nosotros pues hemos seguido todas las informaciones a nivel mundial sobre contactados, sobre abducciones, sobre lo que la ciencia ha avanzado, sobre todas las profecías que le dieron a papá, como estar pendientes de cuándo se iban a empezar a dar estos hechos. sí, Y, y pues nos nació aquí en Bogotá la inquietud de empezar a dar estas informaciones para las nuevas generaciones, sí, porque papá esta información le tocó digamos, de país en país, de conferencia en conferencia. No existían las redes sociales, no existía internet cuando a él le sucedió todo esto. Y la única forma que él tuvo de dar esta información era viajar de país en país. Él viajó por todo el mundo sí, y le contó a todo el mundo su experiencia. Entonces, ahorita pues hay una facilidad, así como lo estamos haciendo en estos momentos, por medio de tu canal sí, o de emisoras o de programas de televisión que se han interesado ya bastante en la última década de dar estas informaciones. sí, Y pues nosotros como hijos, los 3 estamos dando a quien podamos la información. A quien le guste, pues sigue la información de papá; a quien no le guste, pues deja y sigue por otro camino. Lo sí, importante es darla
y que las mismas personas sean quienes deciden si esta información es verídica o no. Exacto. Entonces, pero pues nosotros siempre acotamos mucho que papá es uno, probablemente el contactado más investigado a nivel mundial. Fue, fue investigado por los mejores ufólogos del planeta, cosa que hoy tú podrás ver muchos contactados en muchos canales, pero nunca se les ha hecho una investigación. Entonces, atrás de ellos no sabemos qué hay. A papá sí, todos, o sea, te puedo nombrar acá una lista interminable como Jacques Vallée, J. Allen Hynek, el del proyecto Libro Azul, Sí, Andreas Faber-Kaiser, el coronel Wendell Stevens, Timothy Good, Richard F. Hines, JJ Benítez, Fabio Serpa, Javier Sierra, Salvador Freixedo, el doctor James Hurtak, Enrique de Vicente, Andrea Pujarich, John Keel, el doctor Carlos de León, Antonio Rivera, bueno, un sinfín de investigadores que quedaron sí, atónitos al conocer el caso de papá. Y así como ellos quedaron atónitos, pues también quedaron atónitos la CIA, el FBI y la NASA, que finalmente vinieron hasta Bogotá sí. y se lo llevaron hasta Washington a hacerle exámenes rigurosos. No conocemos de otro contactado que haya pasado por ese proceso. Em, pues, ¿qué le hicieron a él? El pentotal intravenoso o narcoanálisis, que es conocido como el suero de la verdad, Sí. el polígrafo o detector de mentiras, y le hicieron hipnosis regresiva de quinto grado. Entonces, digamos que es interesante que nosotros podamos primero puntuar quién era él, Sí. que sí, o sea, los investigadores que estuvieron analizando su caso y a todos los dejó como que, oiga, esto sí es muy posible que haya sucedido. Las informaciones se están cumpliendo cabalmente, cosa que no ha pasado con muchos contactados. Sí. Y, y qué interesante que nosotros como hijos pues podamos dar esta información a las nuevas generaciones, porque es que las nuevas generaciones también se dejan llevar mucho por videos virales y al final no pasa absolutamente nada y los contactados quedan en el olvido. Con papá no ha pasado eso. Exacto. Papá todos los años ha sido vigente por sus informaciones y como uno de los contactados más verídicos a nivel mundial. Ok. Entonces, si quieres, empezamos a contar qué les sucedió. Para todos tus seguidores, les contamos Sí. cómo sucedió el Sí. contacto de papá. Sí, exacto. ¿Empezamos? Sí, exacto, exactamente. Primero, bueno, ya nos diste, digamos, un marco teórico de entrada. Y precisamente eso es lo que es lo siguiente, ¿no? Para conocer un poco de quién fue el ingeniero Enrique Castillo, dónde nació, cómo inició ese contacto, y pues igualmente parte de de esas actividades que él tuvo pues a lo largo de ese tiempo y sobre todo de esa experiencia, si nos puedes contar un poco más. Bueno, papá nació en Costa Rica, sin embargo, de padres colombianos, entonces tenía las dos nacionalidades. Sí, Muchos lo conocen como el ingeniero colombiano Enrique Castillo Rincón y otros como el ingeniero costarricense. Los dos son totalmente válidos. sí, Em, pero digamos que su historia sí comenzó en Costa Rica. Papá era ingeniero en telecomunicaciones y él trabajaba en redes telefónicas y todo por Costa Rica. sí, En 1963 le tocó hacer tendido telefónico muy cerca al volcán Irazú en Costa Rica. sí, Y ese tendido telefónico tenía que ver con un viaje que iba a hacer el presidente Kennedy a este país. sí, Él iba con dos ingenieros más y cercano allí a las faldas de este volcán vieron salir de allí del volcán sí, una nave y entonces la pudieron ver perfectamente y a ellos les causó mucha impresión ver ese fenómeno sí, y sintieron lo que siente la mayoría cuando están cerca de una nave, que es como hormigueo en el cuerpo, como que se sientes como estática, como
más o menos fueron efectos físicos que sintieron por un tiempo. Sí, Y de allí la nave se fue. Entonces los tres hicieron el pacto de no contarle a nadie porque pues era 1963. sí, Se estaba empezando apenas, la humanidad estaba apenas conociendo este fenómeno de contactismo o de los objetos voladores no identificados. Y ellos decían, no, nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación, no dijimos absolutamente nada, y los tres no dijeron nada y así se quedó. Pero él sí quedó como, bueno, era lógico que ese tipo de artefactos no era construido por la humanidad en ese momento. sí, Entonces él sí quedó con la espinita y bueno, dijo, bueno, acá está pasando algo en este planeta, pero sin embargo, pues quedó como en el olvido ese avistamiento que tuvo. sí, Posteriormente, papá llegó a trabajar a Caracas, en Venezuela, y papá le encantaba el cine. A él le encantaba el cine y si era de ciencia ficción, pues más. Y justo en 1969, estando allí en Caracas, estaban presentando una película llamada Barbarella, la protagonista era Jane Fonda, y pues hablaba de la temática de extraterrestres. sí, Entonces a él le gustaba y dijo, bueno, la voy a ver en el cine Canaima. Y él estando haciendo fila, se le acercó un suizo, pues él lo denominó el suizo. sí, Le dijo, ay, disculpa, ¿me puedes colaborar? Es que la fila pues está muy larga y yo quiero entrar y yo creo que no voy a alcanzar a los tickets. Entonces papá dijo, no, pues sí, ven conmigo y entramos los dos. Y sí, le compró el ticket y entraron ujú, los dos. sí, Y de allí pues nació una amistad desde 1969. sí, Él vendía artículos para hombre, cosméticos, traídos desde Suiza. Y esta amistad siguió, como papá viajaba mucho y Cyril Weiss se presentó como Cyril Weiss, viajaban, se veían cada vez que podían verse en Caracas. sí, Bueno, y acá empieza pues la historia más interesante y es que él ya para 1973 ya trabajaba aquí en Bogotá con su empresa de telefonía y cuando un día recibió una llamada, pero la llamada la recibió en ese entonces mi mamá. Y sí, entonces la llamó una señora que decía llamarse Karen. Karen, Karen, y que necesitaba hablar urgentemente con el ingeniero Enrique Castillo. Entonces le pasaron la llamada y papá cuando la respondió le dijeron, hola Enrique, hablas con Karen. Eh, yo sé que no me vas a creer lo que te voy a decir, pero aquí te va el mensaje, ¿no? Dijo ella que era una emisaria de unos seres extraterrestres, sí, que ella es mexicana y venía desde México a, ¿cómo se dice? Como a instruirlo para tener contacto con seres extraterrestres, que si sí, él quería. Y papá quedó, pero, wow, ¿cómo así? Enrique, veámonos y yo te cuento todo para que me entiendas. Y mi papá, pues, o sea, ¿qué está pasando, no? Pero pues sí, quedó con la curiosidad y dijo, bueno, sí, veámonos. Tuvieron su reunión acá en Bogotá y ella le comentó que estos seres venían a dar unas informaciones y que le habían dado la dirección de él y el teléfono para poder ubicarlo y que ella tenía que prepararlo con meditaciones, con dietas, con informaciones eh, para como elevar la vibración de él y que él pudiera hacer contacto con ellos. Entonces papá dijo, bueno, sí, listo, hagámosle. Y entonces resulta que él empezó a tener sueños en los que le hablaban y le decían, Enrique, ¿quieres contactar con nosotros? Nosotros queremos hablar contigo, queremos darte una información. Y él veía, o sea, era como si le proyectaran en la mente el sí, sitio del contacto. Y a él le dijeron que era una laguna, le dijeron que laguna acá al norte de Bogotá. Y la fecha, el 3 de noviembre de 1974,
y, perdón, de 1973, 1973. Y, y que si él quería asistir, y papá dijo, listo, listo. Y le dejaron grabado en como holográficamente toda la ruta hasta donde tenía que llegar. Y él así lo hizo. ¿Por qué? Porque papá dijo, una de dos, o esto está pasando o me estoy volviendo loco. Si voy al sitio que me están anunciando ellos y no aparece nadie, no pasa nada, me volví loco. Pero sí, sí, pero sí, sí. Mucha gente decía, pues Enrique, un valiente porque pocas personas se atreven a ir a un lugar tan solitario en ese momento. Esa laguna todavía es solitaria en este momento, imagínate en ese momento, pues Sí. más. Entonces, bueno, él asistió y allí empezó todo. Sí. En la laguna salieron las naves, salieron dos naves y él lo hicieron abordar una. De hecho, él alcanzó como a dar pasos hacia atrás porque él no se imaginaba que iba a haber naves y seres extraterrestres a metros de él. De hecho, los seres estaban ahí como flotando y salió una luz de la nave, como muestran en todas las películas, una luz que se vuelve un cristal para que él pudiera ascender. Y le dijeron, Enrique, no te vamos a hacer daño. Si no estás preparado, si crees que no es el momento, podemos dejarlo para después. Y mi papá dijo, no. O sea, pues sí, como que, uy, qué Sí. susto, pero hagámosle. O sea, yo quiero subir. Sí. Entonces, eh, subió a la nave. Él accedió y efectivamente la sorpresa fue ver que uno de los tripulantes era su gran amigo Cyril Weiss. Y él, ay, hola, Cyril. Y Cyril le decía, hola, mi nombre es Krishna Merck. Y papá, sí, yo soy Enrique Castillo, pero como la emoción de ver a su amigo, le Sí. decía, pues Enrique, la verdad es que yo no soy Cyril Weiss, soy Krishna Merck y soy un ser de las Pléyades. Entonces mi papá quedó, wow, él pensó que era que Cyril también era otro contactado. Sí. Y no, realmente, mira, esto tan interesante que no tiene casi ningún contactado es que lo están contactando, o sea, le estaban haciendo seguimiento por años y ya con un infiltrado acá que se hizo pasar por humano, Sí. como para irlo preparando. Mira qué interesante. Hay muchos casos que uno puede saber si son falsos o verdaderos solo por la forma en que se dan esos contactos. Tú puedes, muchas personas nos preguntan, pero es que hay mucha gente que dice un montón de cosas y cómo sabemos nosotros que están siendo sinceros o no. Yo siempre digo que los positivos tienen su forma de contacto y lo hemos visto en otros contactos. Primero empiezan con naves, después empiezan con mensajes telepáticos y después con el mensaje físico. O sea, ya con un encuentro físico, pero Sí. eso es de preparación y de años. Y hay otros que no, de la nada, y los mensajes que dan es corte y pegue. Tú ves los mensajes, pero en el fondo no hay absolutamente nada. O sea, amor, les traigo paz, les traigo amor, como el señor Burns en Los Simpson, pero de fondo no hay nada. Y así hay un montón de gente ahorita que uno dice, bueno, hay que empezar a discernir Sí. quiénes son los verdaderos y quiénes no. Sí. ¿Por qué? Porque es que también los que se inventan todas estas historias, ellos no saben que están llevando a la gente a informaciones que no son ciertas y que son inventadas. Y son personas que están en búsqueda de la verdad, en búsqueda del conocimiento. Y tú por hacerte famoso, o también puede pasar que te están manipulando los negativos. Sí. Y ellos de pronto conscientemente creen que están contactando positivos, pero uno con los mensajes se sabe perfectamente quiénes son. Por Bueno, su, por sus frutos los conoceréis. así es, así es. Sí. Ahora, Bueno, Jónica, cuéntame. sí, una pregunta así rápida que yo creo que muchos, al momento de estar escuchando esto, les viene esa pregunta. ¿Por qué, por qué al ingeniero Enrique Castillo o cómo fue seleccionado para que fuera contactado? Esa sería, yo creo que la pregunta que muchos están haciendo en este momento. Es interesantísima esa pregunta y papá nunca lo supo. Él preguntó y le dijeron, tú lo sabes, pero papá dice que él nunca supo, ¿sí? Sí. Eh,
¿Qué le dijeron muchos investigadores? Que probablemente él ya venía haciendo este trabajo en vidas anteriores, ¿sí? O que de pronto él tiene algún vínculo con estos seres. Mi papá nunca lo supo y así se fue de este mundo sin saberlo. Otra cosa, y es Sí, tremendamente importante en el caso de mi papá, a él no le dijeron, Enrique, tú tienes que ir y hacer esto. No, señor. A él le dijeron, te vamos a dar una información y eres tú quien decide si se la quieres dar a la gente o no. Si no lo haces perfectamente, te puedes quedar callado, no hay ningún problema. Él no tenía misión de salvar al mundo, ni misión, eso de que mi papá siempre decía que él era el contactado más desgraciado del planeta porque a él no le habían puesto misión. Y qué tan interesante, a mí me parece eso extraordinario porque sí, ellos respetan el libre albedrío y tú ves un montón de contactados. Mi misión es, a mí me sí, dijeron que hiciera, a mí me dijeron, imagínate eso, o sea, hay que empezar también a discernir por qué están los contactados diciendo a mí me eligieron. sí, Sí, así es interesantísimo. Son preguntas muy buenas que cada uno tenemos que hacernos y cada uno discernir qué es lo que está pasando con los contactados. sí, Pero papá no tenía ninguna misión y no le dijeron que tenía que dar su información, absolutamente nada. Papá lo hizo porque se dio cuenta que era una información para toda la humanidad y que él con mucho gusto la iba a dar a todo el mundo. Así de sencillo. ok. Entonces, Ahora, interesante, ¿no? sí, sí, cómo no. Ahora, después de que empezó a dar a conocer toda esa información, ¿él tuvo algún beneficio personal, aparte de que lo conocieron muchas personas, tuvo algunos beneficios? No, claro que no, no porque mira que quién vivía de eso en ese momento, nadie, o sea, él viajaba porque lo invitaban, que conocieron a Enrique, vamos para el Congreso, por ejemplo, de Acapulco, o Sí, vamos para el Congreso de Wiesbaden en Alemania, y allá le decían, ven y das tus charlas, nosotros, pues algo de las entradas, pues para que tú vivas y toda la cosa, pero digamos que él siempre dijo que eso fue un apostolado que él mismo eligió. Y, sí, y él no hizo plata como muchas otras personas que pues sí, ya 10.000 libros y no sí, sé cuántas películas y 10.000 cosas. De hecho, papá estuvo muy cercano a tener una película en Hollywood, pero él siempre dijo que no porque él creía dentro de sí que era sacar provecho económico de una información que habían dado para la humanidad. Y él sí se acercó, la verdad, sí se acercó con grandes cineastas sí, de Hollywood, pero él no lo quiso hacer, nunca lo hizo. ok, Eh, Pensando en que vendía sus derechos y que de ahí iba a recibir un dinero muy importante, pero él sentía que eso no era, ¿sí? ok, O sea, entonces, muy respetable también ese punto de vista. sí. Ahora, Ujú. otra cosa que comentaste al principio de cuando empezamos la plática del ingeniero Enrique, que fue llevado por el FBI, le hicieron algunos estudios. Tú has comentado en alguno de tus videos de que dice el ingeniero que fueron para él 5 horas, ¿no? Pero en realidad fue más tiempo. Sí, Entonces ahí está el punto, pues, de que posiblemente hicieron algo más, ¿no? No solamente algunas pruebas como él comenta, ¿verdad? sí. Él siempre ha dicho que fueron 5 horas que estuvo allá y que lo regresaron. Acá lo sacaron sin papeles. Le dijeron, llegaron a la oficina de él Sí, dos personajes de la Embajada de Estados Unidos y le dijeron que si él quería ir voluntariamente a dar digamos, su reporte de lo que había pasado. Y papá dijo, bueno, sí, pero en ese momento nadie sabía de los hombres de negro ni que estos señores se la pasaban detrás de informes reales para ver qué información podían sacar u obtener. Y papá, sí, vamos. Y se fue en un vuelo privado y, y él dice, bueno, me hicieron lo del pentotal, pero le hicieron hipnosis regresiva de 5.º grado. Entonces no sabemos em, qué información oculta
pudo haber dicho él allá, de pronto sí, tenía alguna información y muchas personas decían, Enrique, pero que era el colmo que los extraterrestres no lo hubieran protegido de estar allí con estas organizaciones. Y papá siempre dijo, ellos sabían que eso iba a pasar y seguramente la información que yo les di era para ellos, ¿sí? sí. ¿Qué información le dio? Pues papá no se acuerda, porque él duró como 3 días por allá. Pero los extraterrestres sabían y seguramente ahí había algo oculto que hasta el día de hoy no sabemos. De hecho, la CIA respondió hace año y medio que no iban a desclasificar la información de mi papá porque era de carácter de seguridad nacional para Estados Unidos. Imagínate, después de casi ya 50 años ocurridos esos hechos, que ellos no iban a decir qué pasó con las investigaciones y los exámenes que le hicieron a mi papá. Ok, de Ujú. acuerdo. Ahora, dentro de los videos que tienes en tu canal, que se llama Misterios Planetarios, el cual también pues a todos nuestros suscriptores pues también se lo recomendamos. Hay videos, material muy interesante. Dentro de esos, bueno, hay varios que me llaman mucho la atención, pero de esos, el tema de la gran profecía desde las Pléyades. Si nos puedes comentar así un poco nada más, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Sí, Interesante porque mira que en ese primer contacto que tuvo papá en la laguna, pues le dieron información de una tercera guerra mundial y de unos cambios geológicos que iba a vivir el planeta Tierra. Los cambios geológicos ya se iniciaron y esa profecía de las Pléyades pues habla de todos estos cambios geológicos, están consignados en los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Es una profecía bastante extensa. Sin embargo, de los 9 tiempos ya se cumplieron exactamente 6 tiempos y el séptimo y el octavo tiempo hablan de una tercera guerra mundial. Entonces, estamos entrando en esos tiempos y el noveno tiempo habla del regreso del Maestro Jesús, que eso es también muy interesante porque estos seres también le llaman maestro. Imagínate, uno que cree que los seres de Pléyades y Venus son bastante avanzados, ellos tienen miles de años por encima de nosotros, ellos viven cientos o miles de años con su tecnología, son de quinta, sexta, séptima dimensión estos seres. Y llamar maestro al Maestro Jesús tiene que ser un ser impresionantemente conocido en todo el universo seguramente. sí, Y hablar tan bellamente de Jesús y de que va a cumplir su promesa. Entonces, es interesante, o sea, esa profecía está dividida en varias partes interesantes, lo que te cuento, sucesos de guerras pequeñas, sucesos de virus que se levantan, sucesos de terremotos, tsunamis, huracanes, cambios climáticos, cambios en los ejes, de la corrupción de todos nuestros países, de la otra fuerza. Ojo que mi papá fue el primer contactado que le hablaron de los negativos en este planeta. sí, Eso fue otro tema con mi papá también porque pues papá quería exponer que a él le habían comentado que aquí había una raza oscura que estaba manipulando absolutamente todos los estamentos que tenemos en el planeta. sí, ¿Cuáles? Pues las religiones, los sistemas políticos y los sistemas educativos y seguramente pues todos los otros sistemas que conocemos, financieros y todo. sí, Y a papá, mira qué interesante que en esa época todos los contactados solo hablaban de amor, paz y que ellos venían para ayudarnos y que no existían, decían esos contactados, no existían los negativos. Y que nos hemos dado cuenta 48 años después de ese contacto, que sí, que aquí están los negativos y desde hace miles de años. sí. Y, y qué proceso tan fuerte para que nosotros nos hayamos dado cuenta que eso era cierto. Y por eso te digo, papá, cada día la gente dice, wow, o sea, todos se lo dijeron, todo se está cumpliendo, faltan pocas cosas por cumplirse,
pero las pocas cosas que quedan pues no son tan bonitas. Eso es lo otro, que ahora dicen que es que el contactado que habla de catástrofes o que habla de cosas que van a suceder al planeta es un contactado de los oscuros. Imagínate el nivel de las Ujú. personas creer eso. Sí, O sea, si estas personas vienen aquí es a advertir. Y entonces, que porque son catástrofes, entonces esos contactados contactaron con la oscuridad. Imagínate, o sea, estamos en un proceso y sí, las personas les da miedo. Y lo primero que decían ellos era, el problema de la humanidad es el miedo. Y ustedes por miedo no quieren ver la verdad. Y es que esos oscuros están ahí metidos. Y si ustedes no creen y no saben que esos oscuros están ahí, los van a manipular hasta el problema es de ustedes. ¿Y cómo estamos ahorita? Tal cual ellos lo dijeron. Y así es. tal cual, o sea, es una cosa impresionante. Y entonces yo entiendo que las personas sientan miedo, pero una persona que está despierta no siente miedo. ¿Por qué? Exacto. Porque la ignorancia es oscuridad y miedo. La Sí, luz es verdad, conocimiento y sabiduría. Nosotros podemos luchar conociendo toda la verdad, quienes nos gobiernan. Así es que podemos luchar, nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, nosotros siempre decimos es que las personas creen que están viviendo en Narnia o en Pandora. Este planeta, ¿cuándo ha estado tranquilo? Hemos estado en guerras, en colonizaciones, en cruzadas, en todas las edades han sido sangrientas, matar el uno con el uno, con el uno, con el uno, con el uno, con el otro, con el otro. Así ha sido siempre. Para que estas personas lleguen a decir que es que los que hablan de las cosas negativas son oscuros. sí, Es impresionante y se creen despiertos, se creen despiertos. Nosotros lo que queremos es que conozcan la verdad, la luz. Con eso disciernan. O sea, no es que me crean a mí, es que vean las informaciones que se ha cumplido y por qué este contactado, ingeniero Enrique Castillo Rincón, es uno de los más verídicos que ha existido en los últimos 2 siglos, del siglo XX y siglo XXI. sí, Esto no es porque él no se ganó esa reputación porque sí, porque las informaciones que dieron son fuertes, son duras, pero tenemos que aceptarlas. Y si las aceptamos en verdad, luz, conocimiento y sabiduría, vamos para adelante. Que eso es lo ujú, otra bonito, o sea, ellos le dijeron a papá que sí, teníamos que pasar por eventos fuertes, como ya los ha pasado todas las humanidades anteriores de este planeta, sí, pero que todo esto es para elevación, todo esto es para que nosotros elevemos, para que nosotros podamos salir a otros mundos, para que nosotros podamos convivir con estas civilizaciones que tenemos en nuestro vecindario cósmico. Podemos empezar a tener ya face to face con gente de Venus, de Júpiter, de Saturno, de este vecindario y probablemente después de entrar a esa comunidad galáctica podamos ir ya a otros sistemas solares fuera del de nosotros, los exomundos, exoplanetas. sí, Entonces, lo que nos espera es grandioso, no lo duden. Vamos en un camino, pero nos tocó por las malas, Julio, porque ellos siempre han advertido. sí, Y el camino y las leyes y los avatars que han venido, sí, todos nos han dicho lo mismo, por el amor, por la comprensión, por la verdad, por el conocimiento, por la sabiduría. ¿Y qué ha hecho el humano? todo lo Por contrario. los asesinatos, por la corrupción, por los robos, por, bueno, todo lo negativo. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? No, nuestra civilización pudo avanzar por medio de la paz y del amor, claro, totalmente, Sí, pero no, no es así, la realidad no es así. La realidad es que estamos en medio de una cantidad de corruptos acá en Colombia, Dios santo, o sea, todos los días nos cogemos la cabeza y decimos, sale casos peores, peores de corrupción, de, de masacres, tristemente, de robo de tierras para cultivar sustancias prohibidas, ¿sí? sí, Maticas prohibidas. Entonces, no vamos por el camino que deberíamos ir. A sí, eso me refiero cuando digo despierten, por favor, o sea, no estábamos en Narnia.
Sí, Estamos en el planeta Tierra, que están aquí los oscuros, y los oscuros no nos tenemos que dejar de ellos. No hay que tener miedo, no sientan miedo, por favor. Cuando tú sientes miedo, estás en una frecuencia que ellos aprovechan, la aprovechan para bajarte y para decirte un montón de cosas, y tú ya no creer que esto sí tiene posibilidades, tiene todas las posibilidades del mundo. Lo que nos espera es hermoso, bellísimo de aquí en adelante. Todas las dimensiones de aquí para arriba es algo impresionante, y ya vamos a llegar muy pronto también a vivir cientos de años sin tener que envejecer. Entonces son dos informaciones, Julio, súper contrastantes, ¿no? sí, Lo que tú dices de esas profecías, sí, hay que tomarlas como son, no hay que ponerles ni quitarles, eh, y no hay que mezclarlas. Yo los llamo también a que no mezclen las informaciones de papá. Pues de papá quiero decir que le dieron los seres. sí, ¿Por qué? Porque es que hay gente por allí que sí ha manipulado la información de papá y han montado secta, y manipulan, o sea, hacen una mezcla del apocalipsis, de las cosas de la Biblia, de Parravicini, de las informaciones de mi papá, de un contactado del otro, y hacen una mezcolanza y las personas ya ni siquiera saben qué creer. Eh, en mi canal pueden ver la información como es, sin manipulación, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Si de pronto una persona no le gusta, pues bueno, no vuelve a ver los videos, pero otra persona le llega a su interior y siente que es que ahí hay verdad, conocimiento, luz y sabiduría, pues sigue llenándose esa información. No se preocupen, está limpia, casta, pura, como fue dada y como tiene que ser recibida por cada uno de ustedes. exacto. Entonces, eh, no, pues muchas cosas que decir sobre esto, ¿verdad? Pero algo de lo que también he confirmado a lo largo de ese tiempo de búsqueda es de que muchos de los contactados o mucha de la información que nos han proporcionado, por ejemplo, tu papá Uh -huh. y otros más, y información también que nos ha dejado Salvador Fraicedo, y no se diga también la información de Benítez, Juan José Benítez, toda al final de cuentas nos lleva al mismo punto, que es también llegar a conocer al Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, alguien una vez me dijo, oye, pero del contenido, o alguno de los contenidos que he subido a mi canal, me dijo, oye, pero si tú estás hablando del Maestro, ¿qué tienen que ver los ovnis? Entonces, pues tiene mucho que ver, porque esos seres de otros mundos, de otros planetas, tienen una tecnología y un avance como civilización que nos lleva miles de años. Nosotros, digamos, todos estamos como cavernícolas, se puede decir, a Sí, comparación de lo que ellos han avanzado. Y su evolución espiritual, obviamente, es mucho mayor. Y pues el Maestro Jesús pues está en una esfera mucho, muy superior, ¿verdad? sí, Y a final así de es. cuentas, pues nosotros somos una de sus creaciones, sin decir niveles, pero yo creo que estamos en los puntos más bajos, ¿no? Y eso es lo que yo también, o lo que yo ya he confirmado, ¿no? Que esas otras civilizaciones vienen a ayudarnos en parte, siempre y cuando así como fue la elección de tu papá, ¿no? Que él dijo que sí. Así Pero es. bueno, es un comentario, digamos, extra, ¿verdad? Ahora, hablando también de esas profecías, bueno, también tú has mencionado que las profecías, es eso, es una profecía que no necesariamente tiene que ser cumplida, ¿verdad? O sea, el futuro es moldeable, Sí, se puede manejar, pero pues ahí intervenimos todos con el grado de evolución que tengamos. No es lo mismo decir, sí, denme las armas y yo voy a matar, a que yo diga, no, ya no entro en eso. Y ahí cambia por completo esa profecía, ¿verdad? Eso es a lo que tú te has referido en algunas ocasiones. sí, ellos fueron muy específicos en decirle a papá que el futuro era maleable, se podía cambiar. Sin embargo, habían eventos que se tenían que suceder.
como el de la Tercera Guerra Mundial. El de la Tercera Guerra Mundial se puede minimizar, pero no se va a poder cambiar ese hecho. ¿Cómo se puede minimizar? Con, como tú muy bien lo comentas, pues bueno, ahorita estamos muchas personas en este camino del entendimiento. No tenemos toda la verdad porque son informaciones, digamos, particionadas que se han dado a muchos contactados. A algunos les han dado información de un tema, de otro. Creo que cada uno de nosotros tiene que coger todas esas piezas Sí, y armar su propio rompecabezas para entender más o menos qué es lo que está sucediendo. Mm, ¿Qué decían ellos? Que esto es necesario porque el humano tiene que aprender. Eh, Se les han dado todas las herramientas y nosotros no aprendemos, no queremos, y nosotros ya deberíamos ser una civilización que está reunidos con estos seres de nuestro vecindario, y eso no ha ocurrido. ¿Que tienen mucho que ver los oscuros? Sí, claro que sí, pero también que estamos dormidos y no sí, entendemos nuestra esencia divina, nuestra esencia de la creación, nuestro potencial como seres que podemos elevar y llegar a todas las dimensiones y a todos los planetas que podamos. Y también vamos en unos miles de años o cientos, yo desconozco bien las fechas, pero seguramente nosotros después ya vamos a estar en como en esa asociación de planetas para ayudar a otros, ¿no? Qué importante también ver que después nosotros vamos a ser los que vamos a dar ayuda. Ahorita la estamos recibiendo. sí, Em, pero sí, digamos que ese es un punto interesante porque hay que minimizar con el pensamiento, con el actuar del hombre, esa situación de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, Julio y Joninka y todos los que nos están viendo, pues somos personas, nos contamos en este momento por cientos o por miles en Latinoamérica, por ejemplo, pero sí, no somos una gran masa de 7.000 millones de humanos que estamos diciendo, no queremos la Tercera Guerra Mundial, no queremos, eso no está pasando. Somos muy pocos, digamos, comparados con la gran masa de humanos que estamos en este planeta. Yo no sé cuántos podamos decir que tenemos siquiera de dónde agarrarnos en caso de que suceda algo, pero me refiero al punto informativo. sí. Hay personas que no saben en dónde están paradas, no creen en esto, no les interesa, solo quieren hacer plata, familia, 10 hijos, eh, endeudarse, y esa es la gran mayoría que hay en el planeta, tristemente, ¿sí? Vivir la senda normal, se puede decir. Entonces, a mí me gusta también dar esta realidad, porque sí, nosotros podemos cambiar, pero si somos poquitos, Julio, Sí, pensando en que que se minimicen los efectos de los cambios geológicos o de una tercera guerra mundial. Si nosotros estuviéramos hablando, es que somos 1.000 millones de personas pensando en que y que entre las 1.000 millones de personas podemos cambiar esto, pues seguramente va a suceder, pero es que esa no es la realidad. ¿O tú cómo lo ves? ¿Crees sí. que es probable que eso suceda, digamos, siendo realistas, realistas, no No, pues, pesimistas, realistas? sí, no, obviamente en este momento no es así. Exacto. No se tiene esa gran mayoría que pueda hacer grandes diferencias. Y pues ni hablar, si se tiene que dar esa tercera guerra, se va a dar. Exacto. Ahora, Joninka, ya para cerrar con este último tema, o uno de los últimos temas que tenemos ahí pendientes, es la música que nos recomiendan nuestros hermanos mayores. Eso es Sí, algo también, pues, increíble también. ¿Qué nos comentas sí. sobre eso? Pues es súper interesante, muy chévere, además el tema. Ellos, los seres de Pléyades y de Venus, te voy a contar dos anécdotas. Sí, La primera, papá, como les comento, fue amigo de un suizo llamado Cyril Weiss. Pues papá en ese momento no sabía que él era un ser de Pléyades. Y ellos en casa de papá escuchaba toda la música clásica que te puedas imaginar. O sea, tenía una colección en ese momento pues de acetatos.
y cassettes. Sí. Eh, pero impresionante. Papá era una lumbrera con su música clásica. Y cuando llegaba Cyril de viaje, pues se sentaban y Cyril decía que a él le gustaba mucho esa música y decía que la que más le gustaba era el quinteto de la trucha de Schubert. Entonces, papá le ponía cuidado cuando los dos se sentaban en su sala a escuchar y papá, bueno, como, pero veía a Cyril, o sea, al ser de Pléyades, y él dice que entraba en unos estados como que de éxtasis, de que estaba sintiendo la música de una forma que no sentía todo el mundo. Pues papá en ese momento no sabía que era un extraterrestre. Sí. Ya después, con informaciones de seres de Venus, vinimos a saber que estos seres de estas dimensiones superiores ven la música, la sienten, ven los colores de cada nota. Sí, entonces eso debe ser, si nosotros nada más con la música clásica, uy, qué belleza, pero solo lo estamos percibiendo con estos dos, ¿no? Sí. No con una visión, o sea, yo creo que eso debe ser espectacular cuando tú puedas ver la música y los colores, de que ellos sí pueden hacer eso. Es impresionante. Y entonces, seres de Venus ya posteriormente dieron información de que seres de ellos, eh, no dijeron específicamente si eran de Venus o de Pléyades o de otras estrellas, no sabemos, de otros planetas, Sí. pero que seres, digamos, que pertenecen a esa gran hermandad cósmico-solar, Sí. encarnaban en ciertas épocas para ayudar al avance planetario. Y esa oleada de seres llegaron al planeta justo cuando estaba maestro Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi, bueno, los de la música clásica. Y Sí. esos seres nos dejaron esa música, imagínate. Entonces, es muy probable que esa música eh, nosotros la estamos escuchando con 3D, pero si subimos a 4D o a quinta dimensión, yo creo que esta música debe ser algo de locos, o sea, que la podamos ver y sentir de otras formas, de otras posibilidades. Yo siempre que ellos cuentan esa historia, yo me acuerdo de Futurama, no sé si viste un capítulo en que Fry tocaba olorófono, creo que le decía al instrumento que él tocaba y salía una holografía, pero era una música, ¿sí? Sí. Yo creo que más o menos es así. Ellos ven la música holográficamente y, y nosotros vamos a llegar ahí. Y esa música nos la dejaron estos seres, Sí. extraordinario. O sea, yo les puedo recomendar mucho, digamos, la música que a mí me gusta, que es la de Chopin y la de Vivaldi. Pero también si quieren tener otra experiencia, digamos, como auditiva, ustedes búsquense esa música, pueden escribir ahí en el buscador, música clásica 8D o 12D, música Sí. clásica. De hecho, hasta de Queen. ¿Por qué? Porque eso es multisensorial, esa música. Sí. Y yo no sé en el estudio qué le hacen a estas piezas musicales, pero empiezas a escucharla por ambos, como un surround, como no sé Ujú. cómo llamarlo, pero Sí. yo creo que les va a gustar mucho buscar esa música clásica en 8D y en 12D para que vean la experiencia tan increíble que es ese tipo de música. Hay mucho online sobre esta música y espero que les guste, pero se los recomiendo totalmente porque ellos hablan que la música, o sea, el ser humano que escucha esta música está escuchando otro tipo de vibración elevada. Y ahí hay Sí. mensajes que despiertan al humano. Y ellos decían que ellos pueden saber cómo está un planeta vibrando por la música. Ok. Pues nosotros siempre nos reímos, o sea, pues, por ejemplo, en esa época o en esta que ahorita manda el reggaetón, pues, ¿cómo estamos vibrando ahorita, por favor? O sea, Sí. yo los invito a que escuchen música y no solamente música clásica, hay gente que dice que no le gusta. Lógico, no está en un nivel vibratorio que pueda aceptar su mente esa información. Hay gente que se aburre, que Sí. se duerme,
Pero no te preocupes, si tú eres de ese tipo de personas, hay otra música que te puedo recomendar y es la música de cuerdas. Es decir, por ejemplo, si tú eres llanero, si eres de Venezuela, de Colombia en los llanos, pues el arpa, ¿no? La música llanera está llena de cuerdas. Qué bonito, el cuatro, el arpa, ¿no? Sí. Entonces, esa es música vibratoriamente elevada, aunque tú no lo creas, es elevada. Son Ujú. esas músicas de cuerdas y esas frecuencias que se producen por medio de las cuerdas Sí. elevan mucho el espíritu. Entonces puedes escuchar no sé qué otro tipo, piano. No te gusta la música clásica, pero de pronto ahorita está en los 80s, 90s, no recuerdo, Clayderman. Entonces, ahorita busca pianistas que te gusten. El rock tiene guitarras, tiene bajo, tiene pianos, ¿sí? Entonces, escuchemos entonces ese tipo de música de que de pronto dicen, no, es que la música clásica no, pero si te gusta la música de cuerda, chéverísimo. No, no tiene que ser específicamente la música clásica, sino que pianos, violines, guitarras, entonces la música flamenca también, ¿no? No Sí. sé, o sea, lo que te lleve a esos instrumentos que de pronto sí te llaman la atención actual y que sea una música que te represente sentir frecuencias vibratorias por medio de cuerdas. Exacto. Ujú. Oye, Janenka, pues bien interesante todo lo que nos has platicado. En este ya tenemos casi una hora. El tiempo se ha ido, pero Volando. como agua. Así es, Entonces, Julio. pues agradezco mucho que nos hayas concedido una entrevista, Janenka, pero pues espero que no sea la última porque todavía hay muchos temas para seguir hablando y seguir, pues, dando este mensaje, ¿no? A toda la humanidad, a todas las personas que les gusten estos temas. Pues yo espero que haya una segunda parte o algunas otras partes más. Y Bueno, pues, sí. pues muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Este canal o este espacio también está a tu disposición de veces que gustes estar aquí, sin problema. Muchas Sí, gracias, Julio. Yo encantada de pronto, sí, volvemos a una segunda parte y contamos, es que el contacto de papá tenía mucha información y podemos seguir dando información para todos tus seguidores, sí, para tu canal y que ellos sean los que decidan, ¿no? Que estas informaciones no se queden aquí. De pronto dicen, bueno, yo nunca había escuchado al ingeniero Enrique Castillo y vayan a mi canal y vean videitos que Misterios Planetarios se llama mi canal sí, y allá vean videitos y vean qué información les llega o qué información descartan, uno nunca sabe. Si les llega, pues chévere que la sigan y que la interioricen. Y hay que saber de todo. Mira que por ejemplo, nosotros no nos quedamos en que fue la información de papá y ya, hasta luego. Pues no, hay que leer de todo, hay que sí, escuchar de todo. Tu interior siempre te dice cuál es la verdad. Siempre te llegan mensajes que te atrapan y dices, por aquí puede haber algo real y otra cantidad que tú de una ya empiezas a descartar y no quieres volver a saber de ciertas personas que están dando informaciones falsas por ahí. Pero eso sí, te lo dices tu interior, no te lo dicen nosotros que estamos aquí, no, no, tu sí, interior. sí, Es el que se te revela a ti, tu yo interior. Tú eres una persona de luz, de sabiduría, de conocimiento. Y yo sé que si estás viendo acá este canal de Julio, pues es porque algo te llamó la atención de acá. Muestra qué información nos está dando Julio. Vamos a ver que este invitado me gusta, que este no me gusta. Excelente, no importa, escúchalos. sí. Pero qué chévere que tu interior ya te está diciendo, esto lo tomo o esto no lo tomo. Entonces los invito a seguir viendo este canal y bueno, una próxima vez hablaremos de otros temas también que le Sí. dijeron a papá en los otros encuentros que tuvo. Sí, entre esos temas hay dos que me gustaría hablar en esa siguiente emisión,
Uno sería el maestro sabiduría. Eso Excelente. es, Sí, he visto un video, pero me ha gustado mucho. Y sí. también, igual si tú puedes invitar a la persona que estuvo en tu último video en vivo Ujú. para que hablemos sobre eh, la obra de Juan José Benítez, Ah, específicamente Los caballos de chévere. Troya. Eso Claro está que sí, a en Manuel González. Manuel González, exactamente. Perfecto. Esos, esa saga, nada más te comento, también ya Ujú. lo leí, los nueve caballos, más el Ajá, Día del Relámpago, más el Diario de Liceo y otros sí. más de Benítez. Ah, Entonces, no, se van a llevar súper bien ustedes dos. No, Manuel es la Biblia en Colombia y tal vez en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, sí, sobre la saga de libros y de toda la obra de JJ Benítez. Entonces, bueno, le vamos a comentar a ver sí, si está disponible, claro que sí, de acuerdo. No, pues nuevamente, muchas gracias, Jonenka. con Y gusto. pues por, por hoy dejamos hasta aquí este video y pues vamos a seguir en esto. Esperamos continuar en la siguiente entrevista. Pues nos despedimos del público para en una siguiente emisión estar nuevamente aquí con ustedes. Entonces, pues como decimos también en este canal, pues hasta la próxima.